Ser interesante por la calidad de la persona que vamos a entrevistar. Roberto Rosario Márquez es presidente de la Junta Central Electoral, dirigente de la Fuerza del Pueblo. Todas las entrevistas que en Enfoque les hemos hecho a Roberto ha faltado tiempo. Es decir, que entremos en materia. Saludos, Roberto. Saludos, Nelson. Saludos, Pablo, aquí compartiendo con sus amables televidentes. Bien, vamos a darle un chin para atrás al calendario. Para 15 de marzo, las elecciones de marzo, se celebraron, Roberto, con el coronavirus encima, por lo que limitó la posibilidad de hacer una evaluación a fondo. Pero, ¿qué tal te parece si vemos cómo, a juicio tuyo, le fue a la Fuerza del Pueblo? Porque si contamos los votos, no llenó las expectativas que había creado. Mira, eso depende de cómo se enfoque. Porque la Fuerza del Pueblo era una organización en ese momento con apenas 2 o 3 meses de nacida, que en adición a eso fue sometida a un largo peregrinaje judicial por parte de representantes del gobierno, y pese a todo esto logró una importante representación municipal, aproximadamente entre 38 a 40 entre alcaldes y directores de distritos municipales, y además de eso en otros lugares apoyando a otras fuerzas políticas con las que fuimos aliados. También logramos una buena participación municipal. Aproximadamente al día de hoy la Fuerza del Pueblo tiene unos 200 entre regidores y vocales en alcaldías y distritos municipales. Además de eso, no presentábamos, como ya dije, nuestra principal fortaleza, que es la candidatura del presidente Leonel Fernández. Por tanto, la situación que se presenta ahora no es absolutamente nada parecido a la situación que se vivió en el torneo municipal. Todo parece indicar que la Fuerza del Pueblo va a ser una fuerza determinante a la hora de una posible segunda vuelta. Hay 2 escenarios, y es el escenario de la dirección de ambos partidos, PLD, Fuerza del Pueblo. Y el otro nivel es las bases de esos 2 partidos. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto va a ser obediente de Danilo Medina hacia PLDistas o de Leonel hacia pueblistas, aquello de que voten por tal o por cual? ¿Cómo tú lo ves que estás ahí dentro? Porque uno desde fuera dice, mira, el PLDista se fue con Leonel o no se fue con Leonel, pero PLDistas son todos, aunque un porcentaje haya renunciado. Y a la hora de la verdad, ¿cómo reaccionará ese miembro del PLD de nivel bajo o ligeramente alto cuando diga, bueno, debo elegir, para poner un ejemplo, entre Leonel y Abinader, o al revés, debo elegir entre Gonzalo y Abinader? ¿Hasta qué punto, aunque Leonel o Danilo manden a votar por San quien sea, a la hora de la verdad será determinante el hecho de que el PLD en las grandes masas PLDistas es uno solo, aunque uno esté en verde y el otro en morado? ¿Qué puedes decirme de eso? Mira, lo primero es que nosotros estamos viendo un proceso electoral que va a arrojar aparentemente el día de hoy una segunda vuelta electoral, y en ese escenario nosotros estamos viendo a Leonel Fernández como uno de los competidores en esa segunda vuelta, con el candidato que aparece puntero en estos momentos, que es el licenciado Luis Abinader por el PRM. En esa circunstancia nosotros entendemos, y ese escenario, que lo natural y normal es que las bases del Partido de Liberación Dominicana se identifiquen con quien era su líder dentro del PLD y sigue siendo su líder en el país, que es el doctor Leonel Fernández. En el otro, y también a la inversa. Vamos a hablar como abogado. En el hipotético e improbable caso del segundo escenario que usted plantea, que decimos los abogados en estrado, la Fuerza del Pueblo hasta el día de hoy tiene concertado un acuerdo en 23 provincias para 23 senadurías, donde concurrimos aliados con todas las fuerzas opositoras, o más del 95% de las fuerzas opositoras. En ese escenario, evidentemente que estamos coaligados para lograr una representación congresual. En lo presidencial, es importante tomar en cuenta
que la fuerza del pueblo sale como consecuencia de la negación de lo que nosotros llamamos los principios y valores democráticos que dieron luz al Partido de la Liberación Dominicana y la entronización en la cúpula dirigencial de ese partido de un grupo que niega esos valores y principios. Por tanto, la fuerza del pueblo se supone que es la negación de las prácticas que hoy dominan en el Partido de la Liberación Dominicana, y por eso es un escenario que habría que verlo, pero recuerden ustedes que hasta el día de hoy la fuerza del pueblo lo que ha sido es perseguida por los sectores que tienen la dirección del Estado de Roberto, ese escenario, esa rivalidad y la posibilidad de una segunda vuelta me puso a pensar en la actitud del profesor Fernández ayer lunes. Fernández hizo un ataque directo y personal a Gonzalo. Yo vi eso, un reenfoque del discurso, directo y personal. Y le dijo incluso que era un peligro que pongan el país en manos de ese señor. Entonces me llamó la atención porque no es un ataque al gobierno, y además habría que ver dónde deja esa táctica de la fuerza del pueblo a Abinader, que es el que está puntero en las encuestas y es el que hay que vencer. Entonces ahí mi pregunta: ¿será ese ataque personal y directo de Leonel a Gonzalo una acción concertada Leonel Abinader? No, ese ataque directo y político que hizo el profesor... No, personal, porque le dijo incapaz. Vamos a ver, ese ataque directo y político que hizo Leonel Fernández obedece a dos razones. Primero, con toda razón dijo el presidente Fernández que el candidato del viejo partido es un candidato ilegítimo, porque es el resultado de la primaria de octubre bajo un sistema automatizado que, según el informe de la OEA, no estaba apto para ser utilizado y se prestaba a muchas cosas. Segundo elemento, es además de eso una persona que no ha tenido la oportunidad de demostrar gozar de suficiente capacidad para la conducción del Estado. Incluso ustedes, más que nadie, saben que se le ha impedido hacer estructuración de ideas y propuestas ante los televidentes, lo que quiere decir... ¿Cómo? Eso no, Nelson y yo no sabíamos eso, ¿no? Explíquenos, profesor. Y los reto a ustedes que lo inviten a un programa en vivo para ver si él va a aceptar ir. Entonces es una persona que no puede estructurar ideas y conceptos que le permitan al pueblo verificar si efectivamente puede conducir los destinos del Estado. La nueva ley electoral, que por cierto, y excúsenme que haga que me aproveche ese espacio, las dos grandes ausentes en la organización de los procesos electorales fue la ley de partido y la ley electoral. Duramos 15 años peleando por esas leyes y todos sabemos que no ha habido forma de que esas leyes se apliquen. Y no es bueno argumentar lo de la pandemia, porque la pandemia no dice que las leyes no se apliquen. Lo que dicen es que se apliquen en tiempo de coronavirus. Bueno, esos dos grandes ausentes, sin embargo, esas dos leyes dicen que la Junta Central Electoral debe promover la realización de debate entre los candidatos. Debe hacer lo posible. Hay un artículo de la ley específico, lo pudiera remitir más adelante, que establece de manera concreta que la Junta debe promover los debates de los candidatos. No obligar. Podría haber un debate entre Luis Abinader, Leonel Fernández y el candidato ilegítimo Gonzalo Castillo del viejo partido. Les aseguro a ustedes que el país se convencerían de lo que hay que elegir. Porque oye lo siguiente, Nelson. ¿Por quién va a votar la gente? La gente no va a votar por alguien que se encargue de un departamento de mudanza y acarreo de personas o de bienes. La gente no va a votar por el que tenga más dinero. La gente quiere a alguien que conduzca los destinos del Estado, y eso no se hace con recursos. Si por recursos fuera, en Estados Unidos no hubiesen 80,000 muertes por coronavirus, ni hubiese 1.500.000 aproximadamente, 1.400.000 contagiados, ni Alemania ni España tuvieran las situaciones que tienen, ni mucho menos Francia. No es un problema de dinero. Al momento de elegir una persona para que conduzca el Estado, lo que hay que elegir en estas circunstancias es quien tiene la suficiente experiencia y la suficiente capacidad para coordinar políticas públicas que vayan en beneficio de los ciudadanos. Yo refería en días pasados que los americanos, cuando aquella gran depresión del 1920, buscaron a que ellos entendían que más se correspondía con su necesidad, Franklin Delano Roosevelt,
Y gracias a eso se logró una gran inversión que permitió el reanimamiento de la economía y que esa primera potencia que nacía se consolidara en el ámbito internacional y el mundo se recuperara. O como pasó con el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial y prácticamente la destrucción de Europa y parte de Asia. Ahora mismo la República Dominicana padece una crisis sanitaria, una crisis social y está en cierne una crisis económica. En esa circunstancia, lo peor que le podría ocurrir a la República Dominicana, y es a lo que se refería el presidente Fernández, es elegir una persona incapaz de conducir los destinos de la nación, porque le agregaríamos a esta crisis sanitaria, a esta crisis económica y social, ya una crisis política. ¿Y dónde queda Abinader? ¿Dónde queda en esa táctica? El problema es que, según nuestros cálculos al momento, Abinader va a clasificar a una segunda vuelta. Lo que se está discutiendo entonces es clasificar en esa competencia. Luego que nosotros ya clasifiquemos, nos encargaremos de establecer la diferencia entre Abinader y Leonel Fernández. Pero bueno, Roberto Rosario, el pueblo dominicano dice aquello de que aquel que tiene de todo con un tesoro se topa, pero aquel que está desnudo, todo le viene menos ropa. Porque resulta que esto del coronavirus ha llevado el problema electoral, la lucha electoral, a la capacidad gerencial de resolver problemas. Y ha postergado algo que ya estaba postergado, que es un poco la conceptualización, la capacidad de irvanar un discurso coherente, las propuestas, la capacidad de expresión, todo este tipo de cosas. Entonces, el coronavirus ha venido a dificultar esto que ya era flojo. Recuerda aquello de Leonel Fernández cuando dijo que no iba a debatir con Miguel Vargas porque aquí no se conceptualizaba, ¿no? Entonces, de repente, ahora, el COVID, uno siente que a nivel de las clases medias de cierta formación, echamos en falta el debate, valoramos especialmente, y me inscribo en la capacidad que ha de tener un candidato posible presidente para la dirección y la visión de un Estado y todo esto. Pero en la realidad electoral, el COVID ha generado ese sentimiento de que yo ahora lo que valoro es el que me está resolviendo problemas y la capacidad que tenga o no de gerente. Esto no puede estar afectando muy mucho a Leonel Fernández, que le lleva la milla como expositor a Gonzalo Castillo. Yo creo, diferente a ti, yo creo que esta situación ha conducido a que el proceso electoral se desarrolle más en base a la percepción que tiene la ciudadanía de la formación de sus candidatos que al músculo electoral. Porque precisamente la pandemia ha obligado a la suspensión de estas manifestaciones, de este uso desproporcionado de recursos directos, y más bien lo que nos ha llevado a nosotros es precisamente a evaluar la capacidad de gerencia de los candidatos. Y yo te diría a ti, ¿cuál ha sido la capacidad demostrada en esta pandemia de gerencia por el señor Gonzalo Castillo, candidato? Creo que el mejor candidato del PLD, porque refleja lo que son en este momento. ¿Cuál ha sido hasta ahora la gerencia demostrada por él? Yo no he visto solucionar problemas a partir de su empresa y de sus posibilidades. Esa ha sido la estrategia del candidato. No sé si es correcta o incorrecta, pero la estrategia del candidato oficial ha sido: yo soy un hombre que resuelve, mírenme resolviendo problemas. Creo que esa ha sido la estrategia. Bueno, lo que yo he visto hasta ahora es que tenemos aproximadamente 400 personas fallecidas, que tenemos casi 10.500 contagiados, y lo que he visto es que en la medida que aumentan las pruebas, también asimismo aumentan la cantidad de contagios. Es decir, que si el gobierno supliera una cantidad de pruebas mayor, posiblemente la cantidad de contagiados se podría verificar que es mucho más grande que lo que hay. Es decir, que en esta gerencia del proceso ha estado fallando el gobierno y ha estado fallando entonces el candidato de ese partido. Si seguimos viendo, por ejemplo, no vemos que se ha comprobado que en la Ciénega, por ejemplo, los test que se hicieron para verificar, o pruebas para verificar quiénes estaban contagiados, nos resultó que estaba dando falso negativo, falso positivo. De igual manera ocurrió en Villajuana y en la Ciénega, pero ahora mismo acaba de ocurrir que
se demostró que se compraron en el Ministerio de Defensa unos equipos, una utilería para enfrentar el coronavirus, que se demostró que era para otra cosa, que no era precisamente para temas de salud. Si vamos a manejar o analizar el tema de la gerencia, diremos que pese a la falta de transparencia, lo menos que ha habido es una gerencia idónea para enfrentar esta pandemia. Algunos dicen, bueno, pero en Estados Unidos le ha ido mal, nosotros estamos mucho mejor que en Estados Unidos. Yo le diría, bueno, a Costa Rica, que sería más parecido a lo que nosotros somos, le ha ido mejor, que tiene menos de 10 fallecidos. Es decir, tú no puedes ver las cosas en función de realidades creadas. Lo que sí sabemos al día de hoy es eso. Si nosotros conformáramos aquí, como yo planteé en una conversación que tuve precisamente contigo, Pablo, si nosotros formáramos una comisión de la verdad, que hiciera un levantamiento social, un levantamiento físico de los reales impactos que ha tenido el coronavirus en la población, le aseguro a ustedes que el resultado sería diferente. Es más, voy a ir más lejos. No solamente sería diferente, sino que generaría una gran preocupación en la población. Aquí hay dos causales fatales que están compitiendo, señores. ¿Quién ha producido más muertes? ¿Si el cleren o el coronavirus? ¿Cómo nosotros podremos saber cuáles de esas estadísticas son realmente las que se corresponden con los causales de fallecimiento? Fíjense qué comparación estamos haciendo. Sí, pero déjame llevarte a tu terreno, Roberto. En ese no estaba mal, ¿eh? En ese no estaba mal. No, creo que no. Yo te dije, tú eres un expositor excelente. Debieran aprovecharte la gente ahí de la Fuerza del Pueblo. Pero tú sabes bien que yo respeto la experiencia histórica. Te lo he dicho personalmente más de una vez. Y yo quiero apelar a esa experiencia que en este país se pierde. Yo quisiera ver alguna sugerencia tuya sobre el voto del dominicano en el exterior. Si la Fuerza del Pueblo no tiene todavía una posición acabada, por lo menos vamos a ver qué está pensando Roberto Rosario, porque Estados Unidos no está en eso de que hagan en su territorio elecciones presenciales. Ahí vi que el presidente de la Junta mandó una cartica a Estados Unidos, al Departamento de Estado, y que para que le den permiso. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Y no hablemos de números, no hablemos del 70% de los más de 500,000 dominicanos en el exterior que están ahí en Estados Unidos. ¿Qué está pensando y qué salida propone Roberto Rosario? Mira, tanto en Estados Unidos como en Europa, estamos hablando prácticamente de un 6% del padrón de electores dominicanos diseminados en cada una de esas ciudades. La Fuerza del Pueblo ya hizo una propuesta a la Junta Central Electoral para que tramitara a tiempo la solicitud de que Estados Unidos no objetara que las elecciones se pudieran realizar en las localidades, las ciudades donde haya diáspora dominicana. ¿Y el plan B? Efectivamente, debo decirte que ya tanto representantes de la Fuerza del Pueblo como otras organizaciones opositoras se han comunicado con las OCLE, que así se llaman las juntas electorales en las ciudades fuera del país, para que busquen lugares alternos donde realizar esa elección. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de las votaciones donde se reunían la asamblea de electores, como dice la Constitución, para elegir el presidente y los representantes de la diáspora ante el Congreso Nacional, que son 7 diputados, se reunían era en escuelas públicas. Se está gestionando que estas elecciones se realicen básicamente en iglesias, en los consulados y embajadas, en organizaciones sociales, clubes, restaurantes, en lugares, por ejemplo, como la Asociación de Boricua, la que lo ha prestado otras veces, la Asociación de Mexicanos en el exterior, y ya hay todo un conjunto de localidades y de locales ubicados para eso. Les sugiero a ustedes que tengan acceso a la comunicación que envió el Departamento de Estado anteriormente respecto de la realización o no de las elecciones. No hubo una negativa directa. Aquí se le dio una mala lectura al inglés. La traducción no fue correcta. Si leen bien, lo que está diciendo es que la situación que hay crea dificultades y que sería bueno que ellos se comunicaran con las autoridades locales, porque en Estados Unidos, aunque el Departamento de Estado autorice, después hay que hablar en cada estado con los alcaldes, después hay que hablar con los que dirigen los condados. Es un proceso
realmente tedioso para que autoricen las instalaciones públicas. En este caso, claro, como las instalaciones que vamos a utilizar son instalaciones privadas, yo le puedo decir a ustedes, y vi en los medios hoy, creo que ustedes lo destacan en el Caribe, que Adriano Espaillá decía que están dadas las condiciones para que haya elecciones y que ya en Estados Unidos se están buscando los locales para que esta se realice. Por tanto, el dominicano en el exterior va a votar. Más bien creo que la Junta ya lo que debiera concentrarse es en la selección del personal que va a trabajar en los colegios electorales y en la información a la opinión a los dominicanos que viven fuera, sí, de dónde va a ser el lugar donde ellos van a votar de manera específica. Lo cierto es que es una situación sumamente difícil porque el dominicano en el exterior es sumamente militante y tiene un nivel de exigencia a los frente al de aquí porque no le toca el clientelismo, sino todo lo contrario. Es muy buen elector, el elector del exterior. Tradicionalmente hay una abstención importante que uno sospecha que en los momentos actuales pues podría incluso hasta duplicarse, porque si antes la gente dejaba de ir por tal o cual razón a votar en los Estados Unidos, Europa, ahora con esto va a ser peor. Sería bueno tu opinión, tu reflexión en torno a ese escenario que posiblemente afecte a la oposición, que es la que está abajo. Y ahí mismo te dejo la pregunta. Llegó el 16 de agosto, no se celebraron las elecciones. Después de eso, respóndeme, ¿qué va a hacer la posición de la Fuerza del Pueblo si no se pudiesen celebrar las elecciones en julio 5, por favor? Adelante. Vamos a lo primero. La República Dominicana es el país que tiene un mayor acto de participación relativa en los procesos electorales en el exterior. Para ponerte un ejemplo, México tiene 10 millones de ciudadanos mexicanos residiendo en Estados Unidos. Experimentaron un sistema de voto por correo en el exterior y en México en esa ocasión votaron de 10 millones y pico, no llegó a 50,000 la cantidad de gente que votó. En este caso, y estamos hablando de votos por correo, que lo ejecutó México, lo que debió garantizar una mayor participación. La República Dominicana, que tiene un voto presencial, digamos que tiene unos 600,000 ciudadanos ahora mismo empadronados, le aseguro que tendría una votación aproximada general. Lo normal sería que votaran unos 300,000 dominicanos en el exterior. Es posible, como tú señalas, la abstención, tradicionalmente, Roberto, la abstención. Tradicionalmente ha votado más o menos el 50%. Tradicionalmente ha votado el 50% en el exterior. 50, 45%. La abstención. Y aquí el 70%. Igual. En la presidencial. En la presidencial. Sí. Eso quiere decir que en este proceso que viene, yo pienso que podría haber una abstención un poco mayor, es normal, porque allá el coronavirus en Estados Unidos y en España, que son los dos grandes centros de concentración de dominicanos, ha sido despiadado, digamos, donde más duro ha dado. Y por tanto, es normal que también la asistencia pueda ser menor. En la República Dominicana, y permítanme que venga aquí, yo sí creo que la votación va a ser mucho mayor que en la de marzo. Fíjense que en marzo, donde todavía no se conocía el coronavirus como se conoce ahora, donde no había suficiente información y donde el propio presidente de la República admitió que no quiso implementar medidas por las elecciones, lo dijo públicamente. Pese a eso y pese a que 3 días antes el gobierno, desde mi humilde opinión, le metió miedo a la gente para que no fuera a votar, pese a eso votó más o menos un 50% y eran nada más elecciones municipales. Eso le quiere decir que en estas elecciones de marzo, que yo estoy seguro que se van a realizar, en estas elecciones del 5 de marzo, yo pienso que va a estar votando sobre un 60% de electores. La votación va a rondar entre un 60 a un 70%. Estoy casi totalmente seguro que ese será la votación. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tendremos una votación normal para los países americanos, de Latinoamérica y de Estados Unidos ni hablar. En Estados Unidos lo que vota un 30-35%. Y en el caso nuestro, estaríamos por debajo de lo normal, que está acostumbrado en las presidenciales a votar un 68 a un 70%. Pero
dentro de la situación que tenemos, no es mala. No es malo el porcentaje. La calidad de la elección va a sufrir, obviamente, porque no por culpa de las autoridades electorales, va a sufrir por la situación particular que está viviendo el mundo. Ninguna autoridad electoral en estas circunstancias puede garantizar una elección que tenga los requerimientos de calidad que requiere un sistema democrático. En ninguna parte del mundo. Roberto. Sí, dime. No, termina la idea, termina. Iba a otra cosa. Por tanto, cuando digo que no va a haber la calidad suficiente, no estoy cuestionando la Junta Central Electoral. Lo que estoy diciendo es que la realidad, el contexto en el que se desarrollan estas elecciones no lo permite. ¿Por qué? Porque no disfrutamos de la libertad normal, tránsito, de reunión, de asociación. No disfrutamos de la libertad de expresión normal. Yo ahora debiera estar, por ejemplo, en el estudio con ustedes, sin embargo tenemos que estar usando este sistema virtual. Es decir, hay una serie de condicionantes y de limitantes al ejercicio de libertades y derechos que van a afectar el proceso electoral. Por tanto, yo creo que dentro de lo posible tendremos la elección que nos permiten las circunstancias para que el 16 de agosto tengamos un nuevo gobernante. Y ahí voy al segundo tema. ¿Qué espero yo que ocurra en el improbable hipotético caso de que no haya elección, que yo creo que la va a haber? Lo que yo pienso es que entonces, conforme a lo que establece el artículo 275 de la Constitución, el Tribunal Constitucional estaría compelido a emitir una sentencia que en este caso puede ser desde dos ángulos diferentes. O una sentencia interpretativa, o digo en el 275, porque el 275 dice de la Constitución que los miembros de los órganos constitucionales permanecen en sus cargos hasta que le llegue el sustituto, y en este caso no será necesario en ese momento elegir sustituto. El Tribunal Constitucional estará conformado adecuadamente. Tendrá que emitir o una sentencia interpretativa o una sentencia con característica legislativa que permita que se retome la condición normal. Por lo siguiente, a partir del mediodía del 16 de agosto, el presidente Danilo Medina está en la misma condición que Leonel Fernández y en la misma condición que Hipólito Mejía. Sí, ya es un expresidente de la República. Sí, ya Danilo le dijo ayer a los empresarios que él se va el 16 de agosto, sí o sí. Es decir, que no hay problema. Ahora, Roberto... No, hay problema, no te lleve de eso. Él dijo en el 16 que sí o sí no se reelegía y terminó eligiéndose. Bueno, está bien, ok. Acuérdate, al presidente Danilo se le acusan de muchas cosas que no son ciertas. Está bien, Roberto. Pero hay una que sí es cierta, es un perjuro, porque él jura y después viola los juramentos. Bien, te tengo que despedir, Roberto, pero no quisiera irme sin recordarte que lo que provenimos de la izquierda revolucionaria, tenemos un máster en divisiones, y la salida de Rafael Núñez, la renuncia, me llamó la atención, porque es una figura simbólica y es del entorno íntimo del expresidente Fernández. ¿Qué significa? ¿Ya llegó la discordia al seno de la Fuerza del Pueblo? Mira, yo soy un dirigente de la Fuerza del Pueblo que, como tú bien señalas, no disfruto de esa intimidad que tú atribuyes a mi buen amigo Rafael Núñez. Yo tenía 2 meses prácticamente que no hablaba con él. No creo que sea en términos personales mala la separación que ha habido de su parte, y ahora mismo en la Fuerza del Pueblo, excepto esa renuncia, no hay ninguna otra dificultad. Lo que sí hay son cada día la llegada de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo que provienen de otro partido y básicamente del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, gracias Roberto Rosario. Yo te dije que el tiempo iba a resultar corto. Dice un amigo como siempre. Sino que a ti hay que hacerte una estatua ahí frente a la Junta. Dice porque los escáneres funcionaron y porque la dirección de elecciones fue barrida. La dirección de elecciones, no, la dirección de informática. 2 puntos clave tuyos. Pero esa estatua, ese monumento, lo dejaremos para una próxima ocasión. Gracias, Roberto. No, pero permíteme abusar de tu tiempo. ¿Tú sabes por qué deben hacerme la estatua? ¿Por qué? Por todos los avances que hice en el registro civil, en la identidad, en la cédula y en el adesentamiento de la Junta Central Electoral. De eso no tenga la duda. Y obviamente también porque esa infamia que se levantó con los escáneres, las elecciones de marzo la barrieron. Bueno, gracias Roberto Rosario Márquez, es presidente de la Junta Central Electoral y dirigente de la Fuerza del Pueblo. Continuamos con Enfoque Matinal. Nos vemos, Roberto, a la vuelta.